Desde inicios del siglo pasado, el petróleo ha marcado la vida de Venezuela, en su economía, en su sociedad y en su cultura. Un expresidente nuestro, Luis Herrera Campins, llegó a afirmar que el ángel de la guarda de Venezuela habla árabe, reflejando que cuando los precios petroleros subían, eran excelentes noticias para Venezuela. La gente lo sabía. La gente esperaba cosas buenas si había precios altos, porque el país vivía y vive del petróleo. Por supuesto, cuando los precios caían, también para la gente era símbolo de malas noticias. Venía la época de vacas flacas, la época de ajuste. Así era la dinámica del petróleo en la mente del venezolano. En la década pasada, el impacto del petróleo fue significativo, tanto así que estando en Nueva York, en una cumbre de una importante empresa transnacional, en el que estaba reflejado el mapa de Venezuela, aparecía muy marcado el nombre de un restaurante importante de Altamira, en Caracas. No entendía por qué en el resto de los países se reflejaban ciudades y en el caso de Venezuela era un restaurante. ¿Qué pasaba allí? Eso me marcó durante toda la conferencia. Al final no pude dejar de preguntarle al presidente de esa transnacional por qué en el caso de Venezuela no aparecía Caracas, sino que aparecía el nombre de este restaurante. Su respuesta fue porque el consumo per cápita de whisky, esta empresa comercializaba licores, es más alto que el de toda Bolivia. Era esa una imagen clara de lo que significaba la bonanza petrolera en Venezuela, un país que llegó a estar en los primeros 5 lugares como consumidores per cápita de whisky, incluso llegar a ser el primero. Pero no solamente era whisky, nosotros llegamos a tener la principal venta per cápita de Ferraris. Llegamos a ser uno de los países más importantes en ventas de aviones privados, principales consumidores de perfumes y también de productos de cuidado personal. El consumo del venezolano marcaba la dinámica en Latinoamérica por 3 características. El venezolano era extremadamente cómodo, no le gustaba comparar precios, era muy adicto a las marcas y adicionalmente le daba mucha importancia a la opinión de los demás. Eso era parte de nuestro ideario, de aquellos que conocieron nuestros padres y abuelos como el "está barato, dame 2". Eso marcó la dinámica del petróleo. Y hoy que Venezuela vive una crisis sin precedente y que su economía se ha desplomado casi 80%, el petróleo sigue siendo importante a pesar de que la producción ha caído. El petróleo hoy representa 80% de los ingresos del Estado venezolano, con todo y su colapso. Es una quinta parte de nuestra economía, o del PIB, como decimos los economistas. Pero si al final sumamos el petróleo con su impacto indirecto en otros sectores, podríamos decir que casi la mitad de la economía depende directa o indirectamente del petróleo. Fiscalmente, externamente, cambiariamente, desde cualquier perspectiva económica, el petróleo sigue siendo importante. De hecho, nuestro colapso vino marcado por la caída de producción petrolera. Pasamos de producir 3 millones de barriles diarios a los niveles actuales de 700.000 barriles diarios. El petróleo ha sido parte de nuestra tragedia y también nuestra principal ventaja. Pero en un mundo tan cambiante como el de hoy y con los desafíos del cambio climático, la pregunta es, ¿hasta cuándo podemos vivir del petróleo? O más específicamente, ¿hasta cuándo Venezuela puede vivir del petróleo? Y mucha gente parece no darle importancia a esto. Como país, como sociedad, como venezolanos, toca prepararnos y toca pensar cómo podemos ser un país sin petróleo.
¿Qué será de Venezuela cuando el petróleo no sea una fuente importante de energía? Porque probablemente el petróleo como fuente de energía no va a desaparecer, pero lo que sí va a ocurrir, no sabemos en cuánto tiempo, es que su relevancia disminuya. Y en la medida que su relevancia disminuya, empieza a ser un problema para Venezuela. Hemos pensado como país, como sociedad, nuestras élites, nuestra gente, de qué podría ser de Venezuela si no viviera del petróleo. Muchos de nuestros políticos han pensado en la reconstrucción de Venezuela apalancados en el petróleo, es decir, que el petróleo sea la fuente que nuevamente genere riqueza en la nación. Y cabe preguntarse si esto no es así. O mejor aún, si el petróleo nos va a ayudar en el corto plazo, en los próximos 20 o 30 años, pero después ya no será relevante. Estaremos actuando como Arabia Saudita, que ya su sociedad, su país, su empresa petrolera se visualiza como una empresa de la era post-petrolera. Es más, ya no se llama industria petrolera saudí, sino industria energética saudí, trascendiendo el tema del petróleo. O como Noruega, que también ha pensado y ha creado un fondo extraordinario de recursos para que su país pueda vivir sin necesidad de tener los ingresos petroleros. Es una tarea pendiente que tenemos en Venezuela y que tenemos que trabajar en dos velocidades, en el corto plazo y en el mediano y largo plazo. En el corto plazo, por supuesto que tenemos que aprovechar ese potencial petrolero que tenemos, sacarlo de su subsuelo y que se convierta en recursos para relanzar nuevamente el país. Pero al mismo tiempo necesitamos sentar las bases de una sociedad que ya no tenga el 80% de sus ingresos en el petróleo, o que la mitad de su economía esté explicada o sustentada por el negocio petrolero. Parecen dos tareas contradictorias, pero son dos tareas que se pueden hacer al mismo tiempo. Para eso hay 5 áreas medulares sobre las cuales actuar. La primera de ellas es las reformas institucionales, que son las bases como país, como sociedad, que permiten, digamos, la resolución de conflicto. Y eso que los abogados llaman el Estado de Derecho. ¿Cuáles son las normas que deben regir nuestro país para que las cosas funcionen? Eso en esencia es el desarrollo institucional. Estado de Derecho, normas e instituciones que funcionen, restablecimiento de confianza hacia las instituciones, pero también entre los ciudadanos, límites al poder, rol de cada uno, rol claro de cada uno de esas instituciones. Por ejemplo, cuál es el papel que tiene que jugar el Banco Central de un país, en este caso el Banco Central de Venezuela, en la política monetaria. ¿Cuál es el rol del Estado, del presupuesto? ¿Cuál es el papel del regulador en materia petrolera? ¿Hasta dónde puede participar el Estado y hasta dónde pueden participar los privados? Es una discusión que como país tiene que darse. Ese marco institucional es fundamental. Por ejemplo, si queremos atraer inversiones en las diferentes áreas, incluyendo el área petrolera y energética, eso es clave para que los inversionistas fijen su mirada en Venezuela. Por eso el tema institucional es una tarea pendiente que tenemos como país. El segundo elemento es lo social. Y lo social es relevante en Venezuela porque según ENCOVI, más del 90% de los venezolanos son pobres. Y esa población pobre, vulnerable, no puede esperar 20 o 30 años para ver los cambios. Necesita acciones ya.
acciones contundentes. Y por eso también es importante la definición de política pública que ayude a esa parte de la sociedad que no puede insertarse por sus propios medios en la dinámica productiva. Es la atención a la emergencia y a las más vulnerables. Es un principio de solidaridad social para que el país arranque. Difícilmente un país puede progresar si 90% de su población está excluida. No tiene sentido. Por eso es que hay que atenderlo. La tercera dimensión tiene que ver con el propio Estado, con su tamaño, con su rol. ¿Cuánto deben ser los empleados públicos? ¿Nos hemos preguntado eso? ¿Cuál debe ser el rol del Estado? ¿Debe tener metro o no? ¿Debe ser dueño de la industria petrolera o regulador? ¿Debe tener bancos o no tener bancos? ¿Debería privatizar? Todas esas son preguntas que como sociedad necesitamos plantearnos. Necesitamos un Estado que sea viable. ¿Qué significa viable en términos económicos? Que lo que él ingrese le permita sostenerse. En la medida que eso se pueda garantizar, vamos a tener tasas de inflación baja, confianza y rendición de cuentas. Entonces, la reforma no es solamente de las instituciones como tal, sino también del tamaño del Estado. En cuarto lugar, y este es un asunto medular, el tema de la competitividad. Si nosotros estamos pensando en que el petróleo no va a ser nuestra fuente más importante de ingresos o de empleo, ¿quién lo sustituye? Es la pregunta que hay que hacerse. ¿Qué sectores son competitivos en Venezuela? Y eso no es algo que uno pueda decir sacado del sombrero. Para eso hace falta un análisis de sectores que tengan ventajas, es decir, sectores que puedan ofrecer bienes y servicios de calidad a bajos precios. Por ejemplo, el potencial turístico que tiene Venezuela es así. Es un sector que puede aportar divisas. En muchos países el turismo es la principal fuente de ingresos en divisas. Pero en Venezuela no es solamente tener las playas bonitas o el Salto Ángeles, tenemos la infraestructura para eso que hay que hacer. Garantizamos seguridad, tenemos las vías para eso, tenemos los servicios para eso, tenemos la educación o el personal adecuado para eso. Y así con cada uno de los sectores. Turismo es un sector donde tenemos elementos para ser competitivo. En la agroindustria tenemos elementos para ser competitivo. En todo el sector primario tenemos elementos para ser competitivos. En metalmecánica, pero pueden haber otros sectores ocultos que a lo mejor no los tenemos en mente y que también pudieran desarrollarse. Por eso el país necesita una política de competitividad. El quinto y último planteamiento tiene que ver con la propia industria petrolera, con algo que señalé antes, el corto plazo versus el mediano y largo plazo. En el corto plazo, el tema central es cómo extraer la mayor cantidad de crudo, cómo aprovechar ese potencial, siendo Venezuela un país con altas reservas de crudo en el mundo. En estos próximos 20, 30 o 50 años, no lo sabemos, en el que el petróleo va a seguir siendo relevante. ¿Cuál es el marco adecuado para aprovechar al máximo nuestro potencial? Esa tiene que ser la discusión. Y eso pasa por revisar el rol de PDVSA, el rol del sector privado, tanto nacional como internacional. ¿Cuál debería ser el marco regulatorio para el sector? ¿Cuáles son los incentivos para que actores de inversión nacionales e internacionales apuesten por el sector energético venezolano? Esa también es parte de la discusión. Y en el mediano plazo es cómo hacemos la transición a energías limpias o a energías que sean más benevolentes con el ambiente. ¿Cómo potenciamos, por ejemplo, todo lo que es la industria aguas abajo petrolera, la petroquímica, por ejemplo, el gas?
la industria del hidrógeno, en la que Venezuela puede tener ventajas. Y en general, cómo hacemos la transición de un país con ventajas petroleras a un país con ventajas energéticas. Esa palabra o esa transición es clave, porque usted puede dejar como mundo de utilizar petróleo, pero energía siempre va a necesitar. Va a venir de otra fuente, pero el mundo para moverse, para crecer, para andar, necesita energía. Puede venir desde el viento con la energía eólica, desde lo nuclear, desde el hidrógeno. Hay diferentes fuentes. Venezuela tiene potencial para desarrollar esas otras fuentes y convertirse en un suplidor confiable de energía para el mundo. Viendo estos 5 puntos y abordándolos con mucho detalle y seriedad como país, como sociedad, podemos enrumbar a Venezuela a un mejor horizonte, a un país que en esencia garantice calidad de vida a sus ciudadanos, donde la gente se preocupe por cosas que no sean simplemente si tiene agua, si va a funcionar el metro, si va a tener luz, si el internet funciona. La cotidianidad en muchas partes no es un problema. Tal vez te puedas preocupar de en qué universidad vas a estudiar y a lo mejor dónde te vas a mudar y cómo vas a hacer para a lo mejor tener una mayor fuente de ingreso o cambiar tu carro, pero que la cotidianidad se haga viable, que puedas garantizar el ingreso para cubrir los gastos básicos de una familia. A ese es el país que tenemos que aspirar, a un país donde el salario cubra lo necesario. Es decir, un país que tenga calidad de vida. No nos va a venir del cielo. Necesitamos dedicación, esfuerzo, necesitamos visualizar un nuevo modelo. Pero si nos metemos allí, si lo proyectamos y lo trabajamos, lo podemos lograr. Muchas gracias.